Buen día, mi nombre es Jonathan Juan Eric Coronado Zaragoza. Actualmente soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. Estoy cursando actualmente el servicio social en el aula SS149. La materia de seguridad informática, mi matrícula es la 2638. Mi maestro asesor es la ingeniero Eiselda Guadalupe Ríos Astorga. En esta etapa, que es la etapa 5, vamos a ver los algoritmos de clave pública. Como introducción, históricamente el problema de distribución de las claves siempre ha sido la parte débil de la mayoría de los criptosistemas. Sin importar lo robusto que sea un criptosistema, si un intruso puede robar la clave, el sistema no vale nada. Los criptólogos siempre daban por hecho que las claves de encriptación y desencriptación eran la misma, o que podían derivar fácilmente una de la otra. Pero la clave tenía que distribuirse a todos los usuarios del sistema. Por lo tanto, parecía haber un problema inherente. Las claves se tenían que proteger contra robo, pero también se tenían que distribuir, por lo que no podían simplemente guardarse en una caja fuerte. El cifrado asimétrico, también conocido en la criptografía asimétrica o de clave pública, se utiliza para proteger archivos, carpetas y unidades completas contra el acceso no autorizado e intercambiar mensajes confidenciales para este propósito. Se emplean unas claves que sirven para cifrar y descifrar los datos. En 1976, dos investigadores de la Universidad de Stanford, Diffie y Hellman, propusieron una clase nueva de criptosistema, en el que las claves de encriptación y desencriptación eran diferentes y la clave de desencriptación no podía derivarse de la clave de encriptación. En su propuesta, el algoritmo de encriptación con clave E y el algoritmo de desencriptación con clave D tenían que cumplir con los tres requisitos siguientes. Estos requisitos pueden expresarse sencillamente como sigue: DEP igual a P. Es excesivamente difícil deducir D de E. E no puede descifrarse mediante un ataque de texto ya no seleccionado. El primer requisito dice que si aplicamos D a un mensaje cifrado EP, obtenemos nuevamente el mensaje de texto original. P, sin esta propiedad, el receptor legítimo no podría descifrar el texto cifrado. El segundo requisito no requiere explicación. El tercer requisito es necesario. ¿Por qué? Como veremos en un momento, los intrusos pueden experimentar a placer con el algoritmo. En estas condiciones no hay razón para que una clave de encriptación no pueda hacerse pública. El método funciona como sigue. Una persona, llamémosla Alicia, que quiere recibir un mensaje secreto. Primero diseña dos algoritmos, E y D, que cumplan con los requisitos anteriores. E1, algoritmo de encriptación, y la clave de Alicia se hacen públicas. De ahí el nombre de criptografía de clave pública. Por ejemplo, Alicia podía poner su clave pública en su página de inicio en web. Utilizaremos la notación E1 para denotar el algoritmo de encriptación parametrizado por la clave pública de Alicia, de manera similar al algoritmo de desencriptación secreto parametrizado por la clave privada de Alicia, es D1. ERI hace lo mismo, haciendo público E1 pero manteniendo secreta D1. Ahora vemos si podemos resolver el problema de establecer un canal seguro entre Alicia y Eric, que nunca han tenido contacto previo. Se supone que tanto la clave de encriptación de Alicia, que es la EA, como la clave de encriptación de Eric, que es EB, están en un archivo de lectura pública. Ahora Alicia toma su primer mensaje, P calcula EBP y lo envía a Eric. Eric entonces lo desencripta aplicando su clave secreta DB, es decir, calcula DB es igual a P. Nadie más puede leer el mensaje encriptado EBP.
porque se supone que el sistema de encriptación es robusto y porque es demasiado difícil derivar de la EB públicamente conocida. Para enviar una respuesta R, Eri transmite EAR. Ahora Alicia y Eri se pueden comunicar con seguridad. Es útil una nota sobre terminología. La criptografía de clave pública requiere que cada usuario tenga dos claves, una clave pública usada por todo el mundo para encriptar mensajes a enviar a este usuario y una clave privada que necesita el usuario para desencriptar los mensajes. Consistentemente nos referimos a estas claves como claves públicas y privadas, respectivamente, y las distinguiremos de las claves secretas usadas en la criptografía convencional de clave simétrica. Firmas digitales. La autenticidad de muchos documentos legales, financieros y de otros tipos se determina por la presencia o ausencia de una firma manuscrita autorizada. Las fotocopias no cuentan. Para que el sistema de mensajes computarizados reemplacen el transporte físico de papel y tinta, debe encontrarse un método para que la firma de los documentos sea infalsificable. El problema de inventar un reemplazo para las firmas manuscritas es difícil. Básicamente lo que se requiere es un sistema mediante el cual una parte puede enviar un mensaje firmado a otro de modo que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor. El transmisor no pueda repudiar o negar después el contenido del mensaje. Y 3. El receptor no haya podido elaborar el mensaje él mismo. Los compendios del mensaje. Una crítica a los métodos de firma es que con frecuencia combinan dos funciones dispares, autenticación y confidencialidad. En muchos casos se requiere la autenticación, pero no confidencialidad. Asimismo, con frecuencia la obtención de una licencia de exportación se facilita si el sistema en cuestión solo proporciona autenticación, pero no confidencialidad. A continuación describiremos un esquema de autenticación que no requiere la encriptación del mensaje completo. Este esquema se basa en la idea de la función de hash unidireccional, que toma una parte arbitrariamente grande de texto llano y a partir de ella calcula una cadena de bits de longitud fija. Esta función hash MD, llamada compendio de mensaje digits, tiene 4 propiedades importantes. Dado P, es fácil calcular MDP. Dado MDP, es imposible encontrar P. Dado P, nadie puede encontrar P, de tal manera que MDP y MDP, un cambio a la entrada de incluso un bit produce una salida muy diferente. La administración de claves públicas. La criptografía de clave pública hace posible que las personas que no comprendan una clave comúnmente se comuniquen con seguridad. También posibilita la firmar mensajes sin la presencia de un tercero confiable. Por último, los compendios de mensajes firmados hacen que verificar fácilmente la integridad de mensajes recibidos sea una realidad. Sin embargo, hoy un problema que hemos pasado por alto es si Alicia y Eri no se conocen entre sí, cómo tiene cada uno la clave pública del otro para iniciar el proceso de comunicación. La solución más obvia es colocar su clave pública en su sitio web. No funciona por la siguiente razón. Supongamos que Alicia quiere buscar la clave pública de Eri en el sitio web de él. ¿Cómo lo hace? Comienza tecleando el URL de Eri. A continuación, su navegador busca la dirección DNS de la página de inicio de Eri y le envía una solicitud GET. Desgraciadamente, Baby intercepta la solución y responde con una página de inicio falso, probablemente una copia de la de Eri, excepto por el reemplazo de la clave pública de Eri con la de Baby. Cuando Alicia encripta su primer mensaje con Eri, Baby lo desencripta, lo lee, lo vuelve a encriptar con la clave pública de Eri y lo envía a este, quien no tiene la menor idea de que Baby está leyendo los mensajes que le llegan. Peor aún, Baby puede modificar los mensajes antes de volverlos a encriptar para Eri.
ERI claramente se necesita un mecanismo para asegurar que las claves públicas puedan intercambiarse de manera segura. Los certificados. Como un primer intento para distribuir cables públicas de manera segura, podemos imaginar un centro de distribución de claves disponibles en línea las 24 horas del día, que proporciona claves públicas a petición. Uno de muchos problemas con esta solución es que no es escalable y el centro de distribución de claves podría volverse rápidamente un cuello de botella. Además, si alguna vez fallara, la seguridad en Internet podría reducirse a nada. Como un ejemplo, supongamos que Eri desea permitir que Alicia y otras personas se comuniquen con él de manera segura. Él puede ir con la CEA, con la autoridad de certificación, con su clave pública junto con su pasaporte o licencia de conducir para pedir su certificación, y a continuación la CEA emite un certificado similar al que se muestra en la siguiente imagen y su firma hash SA1 con la clave privada de CEA. Eri paga la cuota del CEA y obtiene un disco flexible que contiene el certificado de su hash firmado. Esta viene siendo el certificado de la clave pública. El trabajo fundamental de un certificado es enlazar una clave pública con el nombre de un personaje principal, individual, la empresa, etc. Los certificados mismos no son secretos ni protegidos. Por ejemplo, Eri podría decidir colocar un nuevo certificado en su sitio web con un vínculo de una página que diga: haga clic aquí para obtener mi certificado de la clave pública, y no pasa nada. El clic resultante podría regresar al certificado y el bloque de la firma del hash SA1 firmado de certificado. Como conclusión, vemos, al menos públicamente por primera vez, y Hellman, New Direction y Cryptonics, basada en funciones matemáticas, en lugar de usar operaciones sobre patrones de bit, es asimétrica, ya que usa dos claves distintas. Algunos conceptos erróneos. Es más seguro frente a criptoanálisis que el cifrado convencional. Es una técnica que su propósito general, que deja el cifrado convencional obsoleto. La distribución de claves es tribal. Una clave se mantiene privada y la otra se hace pública. Dependiendo de la aplicación, el emisor usa la clave privada y la clave pública del receptor, o ambas, para realizar algún tipo de función criptográfica, aplicaciones, cifrado o descifrado. El emisor cifra un mensaje con la clave pública del receptor. Una firma digital es un emisor que cifra un resumen de un mensaje con su clave privada. Intercambio de claves son dos partes que cooperan para establecer una clave de sesión. Todo esto lo vimos con Andrew S. Tenenbaum en Redes de Computadoras, cuarta edición. Muchas gracias.